Bien, hoy vamos a ver los círculos dantescos número 1, 2, 3 y 4. Así que, ¿qué serían los círculos dantescos? Eh, en la conferencia de fase A se han visto también los 9 círculos dantescos, que son los que están descritos en la Divina Comedia de Dante Alighieri, un maestro de, creo que era el siglo XVIII, donde él escribió eh, todos los infiernos, ¿no? Que son 9. Eh, pero vimos en la conferencia anterior digamos, los círculos dantescos interiores, ¿no? De cada persona. O sea, una descripción breve de cómo en el interior de cada persona tenemos también esos círculos dantescos donde están nuestros defectos, ¿no? Pero ahora vamos a referirnos a la parte exterior, ¿no? O sea, en el planeta Tierra, ¿no? Cómo están estas infradimensiones. Bien. Bueno, antes de las infradimensiones, también podemos ver en el Dante Alighieri que describe cómo está el vestíbulo, lo que se llama el vestíbulo del infierno, ¿no? Porque cuando una persona desencarna, va a pasar por el vestíbulo, luego, bueno, va a estar por el Arqueronte y también en el limbo. Pero antes de bajar a las infradimensiones, puede volver a la existencia. Es decir, cada vez que una persona fallece, va a esta región. Pero si todavía le restan existencias, si le restan vidas por vivir, va a volver otra vez a encarnar en un cuerpo, ¿no? Bien, entonces en el vestíbulo, bien, comienza el recorrido donde están todas las almas, en definitiva, que no hicieron, bueno, todas las personalidades del mundo, ¿no? Bien, no, perdón. Esto en realidad es después del limbo, ¿no? Antes del limbo, eh, uno puede regresar, ¿no? Cuando está en el limbo, pero luego que se pasa el proceso del limbo, ahí sí ingresamos al vestíbulo del infierno, ¿no? El hall del infierno. Donde, bueno, están todas las almas que no han conseguido hacer ninguna obra, es decir, que no han subido por la espina dorsal el fuego sagrado, ¿no? O que, bueno, si lo han hecho, luego se han tirado, o sea, han vuelto a caer, ¿no? Eh, Es decir, la gente, todos los seres humanos, ¿no? Todos los que estamos en el mundo y vivimos la vida normal, no hacemos más que pensar en nosotros mismos y vivir eh, según, bueno, parámetros establecidos de la cultura y donde no nos preguntamos sobre el más allá ni nos damos cuenta que tenemos que eliminar los defectos. Entonces, todo aquel que no haya eliminado los defectos y no haya practicado el suprasexo, por lo tanto, no va a haber ascendido nada, no va a haber prendido el Kundalini, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se acaban las 108 existencias, en la número 108, si es que no trabajó hasta ese momento, entonces va a empezar a bajar por las infradimensiones. Bien, entonces, acá se encuentran las almas, ¿no? Todas las almas, y experimentan digamos, ya un poco de sufrimiento, ya empiezan a sufrir, porque recordemos que en el infierno se nos va a purgar, o sea, se nos va a limpiar totalmente, ¿no? En el infierno vamos a sufrir lo indecible, vamos a pagar todos nuestros karmas, eh, que ignoramos los karmas, ¿no? Uno ignora que, por ejemplo, si ha fornicado toda su vida, va a pagar karmas, también va a pagar dolores. Eh, Y cada círculo tiene una temática bien definida, ¿no? Disculpen.
Bueno, como decía entonces, primero tenemos el vestíbulo, donde se experimentan ya algunos aguijoneos de insectos, moscas, avispas y larvas en los pies, ¿no? Donde se nos va, o sea, se les va chupando sangre. Recordemos que también la sangre representa el karma, ¿no? De cada persona. Bueno, después viene el Arqueronte, donde, digamos, es un río que hay que atravesar, ¿no? Entonces, bien, acá dice, cuando están llenas de odio contra Dios y blasfeman contra de la divinidad, son trasladados al otro lado del río. En ese lugar se encuentra Carón, el cual se describe como un anciano cubierto de canas, con ojos rodeados de fuego, el cual atraviesa hasta la otra orilla a numerosas almas llenas de odio, soberbia, dolor. Y bueno, acá cabe aclarar que no importa qué persona haya sido en el mundo o cómo haya actuado en el mundo, si se mostró como buena persona, buen vecino, buena ama de casa, lo que sea, todos tenemos soberbia, dolor y odio. Todos. Entonces, tenemos que reflexionar, ¿no? En que no somos inocentes. Eh, a veces es difícil ver la envidia, la soberbia también, ¿no? Porque uno piensa que no es soberbio. Más que nada la envidia es más difícil de ver, pero bueno, tenemos que empezar a reflexionar en cómo hasta la envidia es el motor de las cosas, ¿no? Que hacemos. Eh, por eso, acá no se está refiriendo, ah, no, pero bueno, al infierno van solamente las personas malas. No, todos tenemos defectos, todos tenemos un montón de defectos. Y toda esa cantidad de detalles, hacen a lo que somos, hacen... Es más, y tenemos defectos ocultos que no nos damos, que no los conocemos, ¿no? Y son defectos terribles. En vidas pasadas hemos hecho cosas también terribles, por más que lo neguemos, ¿no? Por eso toda persona arrastra karmas. Hemos sido asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un lado oculto que tenemos donde ya en un trabajo más avanzado nos va a tocar estudiar, o sea, bajar a nuestros infiernos atómicos, ¿no? O sea, a nuestros infiernos internos y ahí poder eliminar. Bien, como decía, uno piensa que es muy bueno, pero si uno empieza a recopilar todos los detalles, ¿no? Agarro y hago una lista todas las veces que he insultado, que he maldecido, que he empujado, que he robado, que me he enojado, que he criticado. Y también mentalmente, no solo en el plano físico, ¿no? En las acciones, sino también mentalmente, todo el odio que sentimos, cuántas veces hemos soñado que matábamos a alguien, que lastimábamos, que cuántas veces hemos sentido odio, envidia, rencor, resentimiento, eh, insultos, malas palabras, etcétera, etcétera. Todo eso que somos internamente nos representa totalmente, ¿no? Internamente es lo que somos y externamente es la personalidad solamente, pero uno tiene que analizar y estudiar cómo internamente tenemos toda esa lujuria, codicia, envidia, etcétera, ¿no? Bien, por eso es que todos vamos al infierno. Eso es lo que quería decir en definitiva. A menos que hayamos realizado algún trabajo y hayamos creado algún cuerpo, ¿no? Bien. Entonces luego del vestíbulo y del arqueronte tenemos ya, ya vamos a estar en uno de los círculos dantescos donde va a ser difícil poder regresar. Muy rara vez algún maestro, si nos ayuda y si realmente esa persona, digamos, se arrepiente, puede volver, le pueden volver a dar otra existencia más. Bueno, entonces tenemos la esfera sumergida de la luna, la pereza. En este círculo está sujeto a 96 leyes. Recordemos que en la conferencia anterior vimos que habían 48 leyes en el mundo físico. Bueno, acá también es parte del mundo físico, pero ya es el primer infierno donde hay 96 leyes, ya hay más pesadez. Se le denomina el limbo, o hall del infierno. Está formado por todas las cavernas del planeta. Aquí se encuentran suspiros que proceden de la pena sin tormenta de una inmensa multitud de personas no bautizados. Recordemos, si ven la conferencia del bautismo, que se refiere a los que han empezado a practicar el suprasexo, no se refiere al bautismo de la Iglesia Católica y ni de ninguna otra iglesia. ¿No?
sea, no hay iglesias que valgan para decir que uno está bautizado. Ah, me tiraron agua en la cabeza, me comprometí. Bueno, no. Antiguamente era un compromiso así que se hacía poniéndole en la cabeza a los bautizados, pero era con un compromiso sexual. Quiere decir de subir nuestra energía sexual hasta el cerebro. Esas son las aguas que hay que subir a la cabeza, ¿no? Bueno, entonces aquí, bueno, están separados de Dios sin esperanza de reconciliarse con Él. Bien. Y también está esto, ¿no? O sea, las cavernas de que hablamos están unidas astralmente. Bueno, encontramos aquí a todos los seres humanos encarnados que no poseen cuerpos, o sea, cuerpos solares, todos los que no se han bautizado, ¿no? Están también los desencarnados que no han agotado las 108 existencias, despiertos y dormidos. O sea que ahí, digamos, pueden estar algunas personas que no han completado todavía sus 108 existencias y van a volver luego en otro cuerpo, ¿no? A nacer en otro cuerpo de nuevo, hasta que agoten las 108 existencias, o no, si llegan a convertirse en maestros, ya uno se libera de la rueda del samsara y de las reencarnaciones, y las no reencarnaciones, sino los retornos se les llama, ¿no? Cuando uno vuelve a ser, porque en realidad, digamos, reencarnación es algo que realizan los maestros en realidad, que lo hacen a conciencia. Bien, entonces los desencarnados que agotaron esas existencias son los que van a estar ahí. Bueno, bien, después del primer círculo todos los condenados, es decir, por pecadores activos que deliberadamente han pecado o dañado a alguien, son juzgados por Minos, quien rechinando los dientes sentencia a cada alma y le asigna su lugar, enrollando su cola sobre sí mismo tantas vueltas como círculos debe descender. Los pecados de incontinencia, es decir, de incapacidad de controlar los deseos e instintos propios, son castigados en primer lugar, mientras que la violencia y el fraude aparecen después. Bueno, luego de ahí se pasa al segundo círculo, donde ese círculo, descrito como el de la fornicación, que es la esfera sumergida de Mercurio, ¿no? O sea, que es el opuesto de Mercurio. Perdón, en la luna era la pereza, ¿no? Bueno, acá el segundo círculo se refiere a la fornicación y ya hay 192 leyes. Contiene menor espacio, pero mucho mayor dolor y punzante que origina desgarradores gritos. Allí sentimos el huracanado viento de Mercurio, cierto elemento aéreo fatal, el bullir perpetuo de esas fuerzas pasionales que originan marcas en las mareas astrales, región donde el entendimiento humano no trabaja. Aquí encontramos a todos los fornicarios que gozan extrayendo de su organismo esperma sagrado, cohabitan incesantemente y odian a muerte todo aquello que tenga sabor a castidad. Los que ingresan a este círculo no tienen posibilidad de regreso. O sea, bueno, muy rara vez, hasta aquí sí se puede dar el regreso, ¿no? Muy rara vez algún maestro que pueda auxiliar y que realmente se arrepienta, la persona, ahí podría regresar, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, acá se mezclan el instinto de la lascivia con el ímpetu de la violencia, ¿no? No es solo lujuria, sino que también está relacionada a la violencia. Bien. Ahora vamos a empezar con el tercer círculo, donde ya hay 384 leyes. Acá se encuentra lluvia, frío, lodo, aguas negras, pudredumbre, olor pestífero, o sea, lodo que sería barro, ¿no? Acá se mueve el placer, aquí encontramos las cantinas, cabaret, prostíbulos, orgías, bacanales. Muchos queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan después de una borrasca, continúan por el camino del vicio hasta llegar a la catástrofe total de su organismo. Después del placer viene el dolor. Bueno, y esto también sucede obviamente en el mundo físico, sin que sea un infierno, pero sí que tenemos que reflexionar, ¿no? Que siempre que hay placer, luego viene el dolor. Por eso se invita a la reflexión, ¿no? De que
las personas, aquellos que hayan vivido, ¿no? De orgía en orgía, de cantina en cantina, entre banquetes, borracheras, pueden saber muy bien lo que se siente después, ¿no? Cómo se siente eso, ¿no? Se me corta. Bien, vamos a continuar. Estábamos hablando del círculo de la de Mercurio, ¿no? Luego viene el tercer círculo, que es la esfera de Venus, ¿no? Donde ahí tenemos 384 leyes y se refiere a la lujuria específicamente, ¿no? A placer. Eh, si bien Venus, eh, digamos, tiene el regente, digamos, es el amor en sí, ¿no? Pero acá sería lo contrario, que es la lujuria, ¿no? Eh, al ser el infierno, ¿no? Al contrario tenemos digamos, las supradimensiones, eh, donde se refiere a Venus, pero acá es lo contrario, porque es la infradimensión, ¿no? Opuesta. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Que los que vieron de placer en placer, luego saben que viene lo contrario, que es el dolor, ¿no? Y también las enfermedades, más que nada refiriéndonos a enfermedades venéreas, ¿no? Que se sabe, ¿no? Lo que se experimenta, lo horrible. Pero bueno, es ocasionado justamente por eso, por el karma que ocasiona también la lujuria. Bien, ¿qué más? Acá se encuentran también en este infierno grandes festines, adúlteros, poetas de lo retrógrado, orgullosos, eh, señores de festines, ¿no? Bueno, glotonería, borrachos, adictos, placeres sexuales, lisonjas, alabanzas, aplausos, dulces palabras, regias vestiduras, juramentos de amor, seducciones, caricias, besos, perfumes, etcétera, etcétera, ostentosas comidas, bueno. Pero también tiene ese lado horrible, ¿no? Que se simboliza por lluvias de esa región, olor también feo, el olor también simboliza la lujuria, ¿no? Es lo que es el olor feo, pestilente, y lodo de la miseria también, ¿no? Porque también vemos que se relacionan entre sí los círculos, ¿no? Entre, digamos, la miseria de la persona que es borracha o tiene vicios y gasta su dinero en el placer, que en realidad no es placer porque se convierte en dolor, ¿no? O sea, se confunde siempre el placer con la felicidad, pero acá estamos hablando de que los defectos nuestros nos hacen confundir y aparentar de que la felicidad está en el placer, ¿no? Bien. Cuarto círculo, la esfera del Sol. Acá la esfera del Sol se refiere a la... Uy, perdón. Bueno, voy a poner así, creo que sería mejor. Ah, no, no me deja. Bueno, luego en la esfera del Sol tenemos dos tipos de defectos, ¿no? Dos tipos de personas. Ahí están los derrochadores y los avaros. Entonces, hay que reflexionar en que el derrochador y el avaro, ambos ocasionan problemas económicos en la sociedad. Porque el que retiene el dinero, lo retiene y ocasiona miserias, y va perjudicando a la comunidad, ¿no? Y el derrochador también, porque aunque aparente que está haciendo un bien, que haciendo circular la moneda intensivamente, también produce un desequilibrio, no solo en sí mismo, sino también en el movimiento general de valores, ¿no? Porque ya es originar más allá de lo normal movimientos de valores que también ocasionan perjuicios, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, estos, tanto derrochadores como avaros, se transforman en mendigos, ¿no? Entonces vemos también gente que en la vida siguiente van a ser en la pobreza. Bien. Entonces acá encontramos también los jugadores de loterías,
dados, barajas, sacerdotes y jerarcas, místicos, insaciables que codician los bienes ajenos. Bien. Luego tenemos el quinto círculo dantesco, que es la esfera de Marte. Bien. Acá la esfera de Marte se refiere a los furiosos, irónicos, soberbios, altaneros, orgullosos, asesinos, violentos, destructores, blasfemos, que maldicen personas llenas de odio y venganza, personas autoconsideradas, gente que se hieren mutuamente entre sí, los malvados y perversos que amenazan, ¿no? Bueno, ¿qué más? Lo que sucede acá es algo muy curioso, ¿no? Porque en este círculo de la ira nefasta, la conciencia trata de huir de sí misma. Es decir, acá se nos despierta la conciencia también a la fuerza. Entonces, digamos que la conciencia se conoce a sí misma, pero desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, acá sucede lo absurdo, la conciencia va a estar escapando de sí misma, de sus propios defectos peligrosos, iracundos, va a estar aterrada, sintiendo a todos esos yoes diablos que lleva en su interior, ¿no? Y son los defectos de ella misma, ¿no? Y también está atrapada en esos defectos la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia va a estar huyendo de sí misma y sufriendo por sí misma. Entonces, bueno, esto es una invitación a la reflexión de distintos aspectos que tenemos de nuestras propias infradimensiones, que luego, digamos, si no nos autorrealizamos, vamos a ir paseando por esos círculos dantescos hasta llegar al noveno círculo, donde digamos ya nos vamos a terminar de purgar, y recién ahí, cuando quedamos con un 3% de conciencia, ¿no? Vamos a poder volver y retornar a empezar desde el reino animal, perdón, desde el reino mineral, luego el reino vegetal, animal, y luego otra vez hasta llegar al reino humano, muy en un futuro, ¿no? Bien. Así que, bueno, voy a ver si puedo ver el chat. Si hay algún comentario. Bien, les agradezco que hagan algún comentario, a ver si lo vamos a estar respondiendo. Voy a estar respondiendo a ver si... Bien.